los principales es mi vida. Yo no puedo pararme y predicarle a alguien y decirle, hágalo, o sea, si yo no lo hago. Yo creo que hubo un tiempo cuando empezamos, hubo un tiempo que tal vez no tenía como mucha madurez, tal vez. ¿Qué tal? Dios les bendiga. Bienvenidos a un programa más de la Silla Caliente del Paz. No es solo Siria, es del Paz. Todos los pastores tenemos una silla caliente a la que la gente le teme. Y sí. Bueno, es que el productor está nervioso. Como está la patrona aquí, entonces el productor está nervioso. Bien, damos la bienvenida a mi esposa Yajaira Muñoz Mendoza, pastora de la iglesia Nuevo Amanecer. Bienvenida, joven. Un gusto estar aquí con ustedes. Dios los bendiga. No se me ponga romántica porque estas entrevistas a mí me cuestan porque ya es mi esposa, ¿verdad? Ya a veces uno se pone así medio romántico. Pero no, amor, gracias por acompañarnos. Yo sé que ya está queriendo más las cámaras porque no. Acérquese más. Bien, vamos a hablar de varias cositas. En la primera temporada de los poquitos programas que hicimos, la entrevistamos. Hablamos de cosas que habían que hablar. Tal vez hay gente que no lo entiende, pero había que hablarlo, ¿verdad? Pero hoy quiero que hablemos de otras cositas, cosas más importantes y que creo que usted como sierva, como ministra de Dios, podría transmitirle a otras personas, a otras mujeres. Pero iniciamos con una pregunta sencilla para que entre en confianza. ¿Cómo han sido ya estos casi 11 años de ministerio? La iglesia está próxima a cumplir 11 años. ¿Cómo han sido? ¿Qué balance haces para una esposa de pastor con ministerio de pastora? Porque hay mujeres que son las esposas del pastor. Hay mujeres que se vuelven pastoras también de la iglesia. Y creo que en el lapso de estos años, Dios ha depositado ese ministerio en ti. Y creo que hace pocos años lo has aceptado. Entonces, ¿cómo han sido? ¿Cuál es el balance de estos 11 años en Nuevo Amanecer? Sí, realmente que yo desde cuando no estaba ni casada, ni pensaba casarme ni nada, siempre quise ser esposa de pastor. O sea, siempre yo dije, algún momento tal vez llegue a ser... Por su culpa yo soy pastor, entonces. Yo quería ser esposa de pastor, pero conforme uno va pasando el tiempo, creo que, bueno, como decía usted, no sé si todas, pero sí uno siente como un llamado hacia la iglesia. En mi caso, no solamente a estar allí sentada, ¿verdad? Siempre he sido de altar, siempre he sido de cantar, siempre he sido de trabajar con niños y todo eso. Entonces, creo que sí uno tiene que encontrar un balance porque hay muchas cosas que las niñas, que uno es mamá, en mi caso, pues, emprendedora, ¿verdad? Que también tengo que sacar tiempo con lo del negocio, más lo de la iglesia. Entonces uno tiene que tratar de buscar ese balance en todo y tratar de llevar todo, ¿verdad? De la mano, en todo un conjunto. Cuando uno acepta un llamado de parte de Dios, creo que todos tenemos que tomar decisiones. Y una decisión que me llamó mucho la atención de usted, que yo no se lo dije, ni se lo exigí, nunca creo que le he exigido nada más que me dé almuerzo a veces, ¿verdad? Pero estuviste trabajando para una empresa, para Level, como socia empresaria, en 2 pasos muy buenos. De hecho, tan bueno el paso que te volvieron a buscar y aún con ciertas dudas se aceptó, ¿verdad?, el trabajo. Y en realidad el trabajo, yo sé que a usted le gusta, sé que lo hace muy bien, pero tomaste la decisión de soltarlo, porque como decía usted, es mamá, está con la iglesia y el trabajo es demandante, exagerado, demanda demasiado tiempo. Correcto. Ganabas bien, no todo el tiempo, pero cuando se ganaba muy bien. ¿Cómo usted suelta un salario bastante bueno? Que como hablaba con los otros pastores, uno de pastor, bueno, yo nunca me acuerdo haber tenido una estabilidad de salario, pero Dios nunca lo suelta a uno. Dios siempre bendice por uno, por otro lado. Pero de tener usted, saber que
que cada cierta fecha a usted le cae un dinero, un buen dinero, que te da tranquilidad, te da estabilidad. ¿Cómo usted toma una decisión así de soltar esta estabilidad económica, este trabajo que te siente bien, que te gusta, por prácticamente por el ministerio, porque fue por eso que lo hiciste? Hubo un momento en mi vida que en tanto balance, ¿verdad? Que uno tiene que tomar, ¿verdad? Que tantas cosas que hay, uno siempre tiene que soltar algo, siempre, y casi siempre uno pues suelta lo que tal vez uno siente que no le está dando tanta prioridad. En ese momento, como dice usted, o sea, la verdad que estaba ganando bien, o sea, no todo el tiempo venían salarios buenos, pero cuando venían muy buenos. Me gusta Y compartir con la caía señora. siempre, no es que no Siempre llegaba algo, pero yo me sentía que yo había soltado la iglesia. Yo sentí que yo no estaba ya tan de lleno con Dios, de hecho que me daba igual si las personas iban, o sea, si yo podía iba a la iglesia, si no pues también, pero Dios me confrontó a mí. Nunca he sido de esas personas. Para mí siempre la prioridad siempre ha sido Dios, siempre, en todo. Y llegó un momento en el que ya a mí ya no me importaba, o sea, si yo iba a la iglesia, si cantaba, si estaba, si no estaba. Llegó un momento en el que ya eso ya era como un segundo plano. Y siento que Dios me llamó y me hacía sentir de que en cualquier momento me podía perder. O sea, es que completamente ya lo tenía desplazado. Y es que entonces, el dinero cambia a la gente. sí, realmente No es lo que yo me mismo. sentía muy bien, me sentía muy tranquila. O sea, yo decía, yo no ocupo nada, o sea, o sea, me siento bien, no ocupo nada, podía comprarme lo que quería, pero sin embargo no me sentía bien, no me sentía tranquila. Entonces, al final de cuentas yo dije, no, esto no es lo que yo quiero es tener como tiempo, ¿verdad? Esa libertad, porque ahí, bueno, usted dice que puede tener la libertad, pero usted no tiene la libertad, usted siempre tiene que hacer lo que ellos quieren. Y no está mal, bueno, la que ya está para eso, pues, verdad, que lo disfrute, porque la verdad que sí es bonito, pero en mi caso no siento que sea lo que Dios quería para mí o quiere para mí. Realmente que me siento muy bien con mi emprendedurismo, tal vez no gano, tal vez lo que ganaba allí, pero siempre tengo algo y eso me gusta. Y puedes estar en la iglesia. Correcto, y con las niñas y estar aquí en la casa, entonces me siento muy bien. Ya, ajá, yo un día dije aquí predicando, y fue algo que hablaba con Dios un día que andaba en el carro. Yo le decía, Señor, ¿por qué esta mujer es tan extraña? Hablando de usted con Dios. ¿Por qué le digo eso? Porque siempre he admirado algo de usted, y es algo que hasta lo puede hacer sentirse mal a uno. Porque si usted no ora, se deprime. Si no lees la Biblia, te entristeces. Si no sentís a Dios, si no sentís su presencia, te entra como una depresión, te entra como un desespero. Siempre te he admirado eso, pero también me asusta, porque yo le decía a Dios, a la gente no es así, la gente, eso no es normal. Debería ser normal, pero no es normal. Y no lo hago por halagarla, sino porque me llama muchísimo la atención eso. ¿Por qué eso es así? Como le digo, para mí lo primordial es Dios. O sea, en mi niñez, en mi transitar de lo que llevo de vida, hubieron muchas situaciones difíciles en mi vida, muchas etapas muy complicadas, y lo único, siempre mi refugio fue Dios. Tal vez muchas veces no fue como debía haber sido. Me recuerdo una vez que escuchaba a Niro Montero que decía que él había buscado a Dios como un refugio, ya como tal vez otros se refugian en drogas, como otros se refugian, él buscó a Dios por refugio, porque él lo ocupaba, ¿verdad? Lo necesitaba. Y a mí eso me quedó tan grabado. Yo digo que ese es mi caso. Yo busqué a Dios porque yo me sentía tan sola, era tan baja autoestima, yo no tenía en nadie en quien confiar, siempre era mi almohada, siempre era llorando. Entonces, en todo ese tiempo, Dios y yo, o sea, Dios y yo, siempre ha estado Él. Entonces, cuando yo no estoy con Él, o sea, yo digo, o sea, ¿por qué
en el tiempo de llanto sí estoy con él, y porque cuando estoy alegre no puedo estar con él, ¿ya? Entonces eso es lo que a mí siempre me marca. Digo yo, si él siempre ha estado conmigo cuando yo he llorado, cuando yo me he sentido triste, ahora yo más tengo que estar con él cuando yo me siento feliz, cuando yo me siento contenta. Pero a veces cuando uno está contento, se olvida, ¿ya? Porque llega un momento en el que usted se acostumbra a buscar a Dios solamente en el tiempo de desgracia, de dificultad. En el día malo, correcto. Y cuando ya usted ya tiene todo, entonces a veces uno como humano lo hace. Entonces a mí me causa dolor. Y yo, no, Señor, o sea, esas ansias de que tú tienes que estar conmigo aún en la felicidad. Tengo que sentirte. Exactamente. Bien, estamos con la Paz Yajaira, de aquí de la Iglesia Nuevo Amanecer, orgullosamente mi esposa. Y vamos a cerrar este primer bloque. Le invito una copa, ¿sí?, de agua natural, ¿verdad? No sean mal pensados. Así que vamos a un cambio y ya regresamos con el segundo bloque mientras disfrutamos una copita de agua natural. Bien, continuamos con más de esta entrevista del día de hoy. Estamos cerrando, ¿qué sería? Mes, ¿verdad, Alvin? De entrevistas. Ahí en producción y en cámara tenemos a don Alvin Araúz, uno de los chicos del Nuevo Amanecer. Yaja, bueno, quiero hablar de algo muy profundo. Y creo que muchas mujeres tienen este defecto como de fábrica, diría yo, o este daño viene de fábrica, sobre los miedos. Cuando yo la conocí a usted, no sé si es por herencia familiar o qué, pero era una mujer que vivía con muchos miedos, y de hecho eso nos generaba muchos problemas. Sí. Porque yo soy al revés. Yo creo que más bien a mí me friega que yo no le tengo miedo a nada y me le tiro. De hecho, un día esto me topé un bus y no me dio miedo, me lo capié nada más. pero ya, ¿cómo nacen o cómo es vivir con esos miedos? Miedo al qué será, al morirse, al encontrarse una enfermedad, a un diagnóstico, a tantas cosas. Como decía usted ahorita, yo viví muchas cosas que tal vez eso nos marcan y hacen que resalten esos miedos. ¿Cómo es vivir con esos miedos? ¿Qué te puedo decir? La verdad que sí es algo horrible, espantoso. Desde que yo tengo recuerdo, yo padecía esos miedos. No sé si eran ataques de ansiedad o qué, pero sí recuerdo que cuando ya eran como tipo 5 de la tarde, me entraba con un miedo. Recuerdo que tenía como 10 años, 12 años. No sé si fue a raíz de situaciones que vivimos, ¿verdad?, en el hogar. Pero sí, yo me recuerdo que desde que tenía como 10, 11 años, ya cuando eran 5 de la tarde, 6 de la tarde, ya me entraba un miedo, me entraba un temor. Y yo viví años con eso, pero años de que llegó un momento en el que ya eso se hizo parte de mí, que en el momento en el que ya yo fui superando eso y en el momento que Dios me sanó de todas esas cosas, yo me sentía rara, porque fueron años viviendo con eso, con ese temor, con esa inseguridad. Era ese miedo de que temblaba, de que, bueno, era algo espantoso, la verdad que sí. Entiendo a todas las personas cuando me hablan de ataques de ansiedad y todo eso, porque lo viví muchos años. Pero aún conociendo a Dios, siendo cristiana, ¿cómo uno puede vivir con miedos? Se supone que no debería ser así. Sí, de hecho que eso siempre me confrontaba. Esas eran mis angustias cuando dices que tal vez la desesperación por buscar a Dios, porque mucho tiempo eso me hizo sentir de que yo estaba mal con Dios. Eso me hizo sentir de que yo no podía tener ese miedo de que yo estaba pecando, y era como esa cosa de que, Dios mío, estoy mal, o sea, ¿para qué tengo un Dios si yo no creo en ese Dios? ¿Ya? Pero ahora entiendo que no era que yo no creía, sino es que era como que habían muchas ataduras, muchas cosas en mi vida, y que yo no entendía que o sea, que que es libre, o sea, lo que dice la Biblia, y conocerán la verdad y serán completamente libres. O sea, yo eso no lo entendía. Yo era cristiana, yo
servía, yo todo, pero siempre esa inseguridad, ese miedo a morirme, ese miedo a que si me encuentran una enfermedad, de qué va a pasar con mis hijas, era algo que ahora yo hablo con muchas mujeres y yo las escucho que esos miedos existen en ellas también. ¿Y cómo es el proceso para vencer esos miedos? Vieras que la verdad que a mí me costó mucho. Recuerdo impresionantemente que cuando detonó, ¿verdad? De que, o sea, que había un problema en mí, porque yo nunca fui a un hospital, nunca fui a nada así como para que me dijeran. Recuerdo que fue una entrevista que estaban haciendo en Buen Día y empezaron a hablar acerca de todos esos síntomas y fue así como que todos me los leyeron, o sea, todos usted los tiene. Y, o sea, yo me arrodillé porque ellos decían que tenía que buscar un psicólogo, un psiquiatra, que tenía que buscar atención médica. Y yo llegué y yo le dije, Señor, tú eres mi sanador, tú eres no hay mejor doctor que tú puedes hacer lo que tienes que hacer en mí. Y de ahí empecé. Entonces, el Espíritu Santo te hace libre, sí, pero también usted tiene que poner de su parte. Ya, porque puede venir y orar por mí y todo, pero va a llegar otra vez el momento en el que usted se va a sentir con ese miedo. Ahí vamos a hacer una pausa. Hay mucha gente que anda buscando que les pongan las manos, que les saquen demonios, que los liberen, que les practiquen un exorcismo para liberarse de esas cosas. Pero usted dijo algo muy importante: hay que poner de nuestra parte. Es que la gente puede venir a orar por mí, pero y hasta pueden sacarme los demonios, pero si yo no quiero soltarlo, si yo no quiero dejarlo, eso va a volver a estar dentro de mí. O sea, solamente lo que yo no quiera es lo que va a estar fuera, lo que se va a ir. Mientras yo siga atesorando todas esas cosas, eso siempre va a estar ahí conmigo. Entonces pasaba esa situación de que yo iba, lloraba, no sé, hasta vomitaba, hasta cosas, ¿verdad? Que uno sentía que ya era libre, pero cuando yo regresaba otra vez y llegaba el tiempo del temor, yo otra vez volvía a acariciar todos esos miedos hasta que yo entendí que ya no más. Yo entendí de que no, de que yo tengo que renunciar, de que ya yo no puedo seguir en eso, pero es difícil. La verdad que es difícil porque uno se siente que no tiene fuerzas, uno se siente que ¿cómo hago? O sea, yo ocupo a alguien que me ayude. La verdad que sí es bien complicado romper con esas situaciones, pero sí se puede, la verdad que sí. ¿Y por qué hay gente que no lo logra? Hemos conocido casos aquí en la iglesia de personas, de mujeres que luchan con esos miedos, que reconocen que tienen esos miedos, pero no quieren salir, se sienten como una zona de confort, será en ese sentimiento. Tal vez yo siento que no tienen el suficiente valor. Yo en estos días predicaba, escuché a una pastora que decía, cuando usted se harta, ya es cuando usted lo logra. Entonces yo siento como que llegó un momento en el que yo dije, o sea, ya no más. O sea, ¿por qué tengo que sentirme yo así de insegura si Dios dice que yo soy semejante a Él? Si Él me creó a mí a semejanza de Él, si Él dice que ya Él venció a Satanás, ya todos esos temores, todo eso ya Él lo venció, o sea, ¿por qué yo tengo que seguir en eso? Entonces, llega un momento en el que usted lo habla, llega un momento en el que usted lo predica, pero no lo cree. No lo cree al 100 y hay que creerlo al 100. Entonces yo creo que el creer ya es una decisión. Y es a veces tomar esa decisión de verdad, de que salga de aquí, cuesta. Creo que por eso tal vez muchos no lo logran. Pero yo a veces me quedo pensando, ¿cuál es la gracia de ser cristiano? De saber que yo soy libre, de saber de que Cristo me hizo libre y no llegar a sentir esa libertad. Esas cosas eran las que me hacían a mí renunciar a todas esas cosas y me hicieron renunciar a eso y como dice usted, o sea, fueron años, de eso estoy hablando de 3 años para acá, que quien me conoce sabe que 3, 4 años para acá ha cambiado mi vida. Ya, y una pregunta muy, muy interesante. Cuando una persona padece de miedos, bueno, eso lo podemos ligar con el baja autoestima. Entonces cuando la gente se levanta, porque curiosamente con todos los pastores que he hablado sale a relucir el mismo tema, y qué triste que sea así,
cuando la gente se levanta contra uno y ataca y dice frases hirientes que tal vez usted lleva años luchando contra eso y te lo restriegan en la cara, ¿cómo lo enfrenta uno? ¿Cómo se repone a un golpe de esos? Yo pienso que todo lo que pasa es con un propósito. Cuando tenemos un propósito en Dios, hasta lo más difícil tiene sentido. Con mis miedos y todo eso, hasta ahora estoy entendiendo el proceso de eso. Veo que las cosas que me pasaron, personas que a veces decían de que mi cara, de que yo que expreso, que esto, que lo otro, creo que era eso. O sea, no sabía yo cómo transmitir con mi rostro lo que yo tenía adentro, ¿ya? Y lo único que yo tenía era inseguridades, era miedo, entonces no sabía, o sea, yo quería reaccionar de una manera, pero mi cara, mi rostro reflejaba otra cosa. Creo que eso la gente no lo entiende y es muy duro. Creo que cada quien tiene su proceso, no porque uno esté pastoreando o porque otro sea oveja, uno sea más que nadie, todo tiene su proceso, Dios permite todo para formarnos, pero a veces la gente no entiende eso, es muy cruel, la verdad que sí. Pero se logra vencer. No, yo realmente que este proceso, este tiempo, el último tiempo que he vivido, la verdad que Dios me ha enseñado mucho y sí, ya la verdad que ya yo entiendo. Creo que yo lo dije la vez pasada y lo vuelvo a decir, creo que lo más difícil de esto es poder uno acercarse a alguien y darle un abrazo sincero. Porque creo que tal vez muchas personas lo hacen por compromiso o por obligación, pero el usted hacerlo verdaderamente de corazón, creo que es la meta, la verdad que sí. Y una última pregunta ya, porque ya se nos va el tiempo. ¿Cómo evitar heredar eso a nuestros hijos? O en nuestro caso a nuestras hijas. Ay, vieras que eso sí está difícil. Creo que es rompiendo. Llegó el momento en el que yo vi las situaciones que estaban atravesando mi hija y yo dije, no, o sea, yo no quiero que ellas vivan lo que yo viví. Entonces creo porque por lo general eso viene de herencia familiar. Correcto. Y digamos, lo que ya pasó atrás, yo eso no lo puedo obviar. Yo puedo obviar de aquí para adelante. Ya, yo de aquí en adelante es donde yo puedo pensar en mis hijas y yo digo, no, esto yo no lo quiero para ellos, o sea, yo voy rompiendo con esto, voy siendo diferente porque lo que yo haga es un patrón para ellas y ellas sí lo van a volver a heredar. Entonces creo que ahí es armarse nosotros de valor, verdaderamente agarrarnos de la mano de Dios y tratar de hacer como Dios quiere que haga, la voluntad de Él. Una más. Dele. Si nos volviéramos 11 años atrás, sabiendo todo lo que hemos pasado como iglesia o como pastores, hablemos de Nuevo Amanecer y ahora incluimos Sembradores en Buenos Aires. Así es. ¿Le volverías a decir sí al llamado? ¿O la pensarías y dirías, no, Señor, heme a otro? Encomiéndaselo a otro. Sí lo haría. Sí, de verdad. Sí, la verdad que sí. Hay momentos bien difíciles que uno dice, no, pero si uno ve en el caminar que Dios va respondiendo, entonces lo que Dios ha dicho es verdad. Y esa es nuestra mirada, esa tiene que ser nuestra mirada. Cuando ponemos nuestra mirada en que nos dañan, ya no vamos a querer. Y tal vez muchas veces nos ha pasado. En el momento de que nosotros nos pasa algo, usted dice, no, porque nuestra mirada está ahí. Pero cuando mi mirada está puesta en Dios, en las promesas que Él ha dicho, ahí vamos a seguir. Entonces creo que sí lo haría. Y yo sé que Dios nos va a llevar hacia donde Él lo ha dicho. Hacia sus promesas. Hacia sus promesas. Así gracias, es. Amor. Es la única invitada que le puedo decir. Así que gracias. Una copita más, un brindis ahí por estos años de pastoreo. Gracias, don Alvin Araúz ahí en producción y cámaras. Y gracias a usted que siempre nos visita y ve nuestro programa. Ayúdenos a compartirlo para llegar a más gente. Y seguimos con más de La Silla Caliente del Paz. Chao, bendiciones. Dios bendiga.